Quería referirme a una gran figura de la historia universal, de la historia occidental, de la historia de España, de la historia de Hispanoamérica. Me estoy refiriendo al gran rey Felipe II, que llena toda la segunda mitad del siglo XVI, no solamente en España, sino también en Europa y en Hispanoamérica, y concretamente en nuestra patria Argentina también, las principales ciudades que hoy rigen las provincias, sobre todo el noroeste argentino, del centro, o sea, las ciudades más antiguas de nuestra patria, tienen su origen en ese periodo. Pero me quería referir a algo eh, muy particular, muy concreto, que es su testamento. Eh, Recojo parte de su testamento de una obra de un gran referente como es Ricardo de la Sierva, denominada, se llama el texto, el libro Yo, Felipe II, y bueno, en un momento dado él transcribe partes de este testamento, y es un testamento realmente de una persona de una gran convicción, de una vida muy interior, muy profunda, de una persona muy comprometida con su deber, con su misión, como rey, como gobernante, como estadista, como alguien que conduce la nación, el imperio, hacia metas muy altas. Llama la atención que los consejos que le da su hijo en este testamento, que lo va a suceder como rey, tienen que ver con la vida personal. Muchas veces sostenemos, sobre todo en estos tiempos que corren, que a veces ciertos gobernantes, ciertos líderes, ciertos referentes que por ahí pueden señalar o representar algún bien en estos tiempos, a veces su vida no es acorde totalmente con lo que representan, pero lo importante no es su vida privada, sino lo que representa su liderazgo, los valores que sostienen. Es parte cierto eso, pero también es cierto que, como enseñaban en tiempos mejores, en los tiempos medievales, los grandes eh, consejeros de príncipes, los que escribían para los gobernantes, enseñaban que no puede gobernar la ciudad quien no se gobierna a sí mismo, que lo importante, lo fundamental para poder ser un buen guía, un buen referente, un buen monarca, un buen líder, es necesario primero una personalidad íntegra, una persona íntegra, ser un hombre de bien, tener una gran humanidad. Y bien, tener una gran humanidad significa tener una humanidad anclada en la verdad y en el bien. Así lo entendían los escolásticos de aquellos tiempos, ¿no? Los tiempos de la segunda escolástica en España. Es ser un hombre nuevo, se entendía en esos tiempos de cristiandad, un hombre nuevo en Cristo, fundado en una vida sólida, de piedad, de virtud, de, digámoslo también, en esa España católica, de sacramento, la fuente de la cual venía esa vida rica, espiritual, profunda, eran los sacramentos. Justamente Felipe le aconseja a su hijo ir a misa, confesar, comulgar, ¿no? Pero por supuesto que no se quedan los consejos en algo meramente privado, interior, personal, sino que propone defender el bien de la comunidad. Y en ese momento el bien era la religión. Dice, defiende nuestra religión. O sea, el gran bien que tenía la España y el mundo hispánico de ese tiempo era su fe, una fe firme, sólida, que tenía que plantar, que mostrar, que extender, que defender en aquellos tiempos convulsos. Tal vez hoy día lo que nos toca defender es que nos dejen poder expresar públicamente nuestra fe en una sociedad cada vez más laicista y más secular. Pero en esos tiempos la fe era parte del orden público y era un deber de un buen gobernante preservarla. Luego le recuerda que el poder del rey no es, la monarquía, dice, no es de origen divino. Nos puede llamar la atención cómo todo poder viene de Dios.
Es cierto, Felipe no está adhiriendo al concepto de la soberanía popular nacido con las revoluciones de los últimos siglos, sino que lo que está queriendo decir que en definitiva el monarca es una autoridad humana, no es una autoridad de origen divino como sería la Iglesia. No tiene que ocupar el lugar de la Iglesia, el rol de la Iglesia, es el que conduce a la sociedad en cuanto a agrupación humana, en su carácter humano, rige a la comunidad, la conduce al bien común, pero en el plano temporal, el plano religioso de la vida sobrenatural le corresponde a la Iglesia. Ese es el gran problema luego de ciertos absolutismos posteriores que se consideraron de origen divino, que el monarca es prácticamente una encarnación, una representación de la divinidad, y de ciertas y de gran parte de las democracias modernas que como representan el pueblo divinizado o el derecho individual agrupado en comunidad, absolutizado y el gobernante como representación de ese pueblo, de esos derechos individuales agrupados, de esos individuos o de esas masas o de esas, según hubo muchas formas de democracias en estos últimos siglos, por lo menos que llevaron ese nombre, y bueno, entonces como se consideraban encarnación estos líderes, estos gobiernos, se siguen considerando de ese pueblo divinizado, pueden legislar lo que se les ocurra. Bueno, justamente Felipe II nos enseña de que el monarca no es divino, no puede legislar lo que se le ocurra. También le recuerda a su hijo Felipe, recuerda a su heredero, que el rey es un servidor. Y a su vez a nosotros esta palabra servidor nos recuerda aquella expresión de los antiguos pontífices cuando se llamaban siervos de los siervos de Dios. El que está al frente, el que conduce, el que tiene el cargo, tiene también una carga y tiene también un servicio que prestar. También Felipe le recomienda escuchar a sus súbditos. El buen líder, el buen conductor, el buen padre, el buen gobernante, el buen estadista, escucha. Escucha no solamente sus consejeros, sino escucha los justos reclamos o las inquietudes o lo que le puedan presentar a aquellos que él tiene la misión de conducir. Una breve referencia, por tanto, una breve no semblanza, sino algunos puntos que nos pueden servir a nosotros para reflexionar y poder aplicar estas grandes verdades en nuestra condición de cada día.